¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a abordar un tema que para muchos es muy sensible y es el aislamiento y la soledad en el duelo. Quiero hacer referencia sobre un tema del que estuve hablando en sesiones anteriores acerca de la violencia en el duelo. Expuse lo que es la violencia externa y lo que es la violencia personal, es decir, cuando otras personas a través de la descalificación o de sus comentarios y de la exigencia infringen violencia en el doliente. Si no has visto ese capítulo, te invito a que lo revises para que te pongas en contexto. Y también estuve hablando de cuando la violencia es ejercida por uno mismo, es decir, cuando uno en lo personal toma decisiones y asume actitudes que no son buenas para tu persona y mucho menos para tu proceso de duelo. Eso también puede ser violencia, aunque tú no lo tengas concebido como tal. Como por ejemplo cuando te descuidas, cuando no comes bien, cuando te exiges en demasía, etcétera. Y de la misma forma, te invito a que veas la repetición de este tema también, para que tú lo tengas presente y sepas cuál es la diferencia, que realmente está muy relacionado uno con el otro cuando la violencia viene de fuera o cuando viene de uno mismo. Pongo como referencia, o mejor dicho, ya dije muchas veces referencia, pongo en contexto esta parte porque vivir el duelo en soledad es una forma de violencia también en el duelo, pero me quiero enfocar expresamente en las razones por las cuales una persona puede llegar a este punto. En primer lugar, perdón, en primer lugar, cuando una persona ha perdido a un ser querido, tiene sí o sí la necesidad de expresar su dolor. Es decir, hablar de su ser querido, expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando y expresar lo que está sintiendo. Tiene la necesidad de tener la compañía de la gente cercana, de sus afectos, para que pueda haber cierto grado de contención. Pero desafortunadamente, como vivimos en una sociedad, y no es de ahorita, no es de hace un año, no es de hace 5 ni de hace 10, esto es una historia prácticamente desde que el mundo es mundo, en donde no existe una, digamos, una preparación, un conocimiento o información de cómo acompañar a una persona doliente. Comienzan a surgir estas frases que son incómodas para ella o para él. Él ya no llores, échale ganas, es parte de la vida, pues ya ni modo, se murió y tienes que seguir adelante. O sea, frases muy duras, muy crudas, que en lugar de brindar consuelo, provocan más dolor. Y ese es uno de los puntos importantes que pueden llevar a que una persona se retraiga, es decir, que decida no compartir su pensamiento y su sentir con las personas que le rodean. Y esto es muy, muy difícil y puedo decir incluso es hasta cruel porque una persona que está dolida por la ausencia de un ser querido necesita consuelo. Y cuando se espera, tú como doliente y los que hemos pasado por pérdidas, tenemos la expectativa de que la gente que nos rodea y que por el amor y el afecto que nos tienen, nos van a acompañar y nos van a comprender. Tenemos la expectativa de que eso pueda pasar y nos topamos con una pared dura, viene a sumarse al dolor principal de la pérdida. Eso es cruel, es como
si alguien estuviera lastimado, imagínate una persona que está lastimada físicamente, que se lastimó, que se rompió una pierna y llega alguien y a propósito, ¡pum!, le pega en la pierna fracturada. Eso es violencia y eso es cruel, ¿verdad? ¿Quién lo haría? Nadie. Lo mismo pasa con los sentimientos. Estás con una fractura anímica y cuando llega alguien de quien esperas compañía, consuelo y comprensión y no te valida, es como si tuvieras una pierna rota y esa persona llegara y te diera un palazo en esa pierna rota, en tus sentimientos, en tus emociones. Entonces, esa descalificación puede llegar a provocar que el doliente se aísle. No voy a compartir mi sentir con las personas porque no me entienden, porque me descalifican, porque me dicen cosas que no necesito escuchar, porque me dicen cosas que en lugar de ayudarme me lastiman. Aquí es en donde entra la idea de molesto a las demás personas con lo que yo estoy sintiendo. Y esa persona prefiere ponerse una máscara, ya saben, como las del teatro, que por dentro está llorando, pero la máscara tiene una sonrisa. Eso es muy, muy doloroso para el doliente. Y de alguna manera es como también darle gusto a la gente. Y tú no estás para darle gusto a nadie. Es decir, cuando tú te pones esa máscara y te estás mostrando de una manera en cómo no te estás sintiendo, que estás esforzándote muchísimo para mostrar una buena cara, a la gente te dice, oye, pero te veo muy bien, oye, pero es que lo estás llevando muy bien, oye, es que veo que casi no lloras. O sea, es bien contradictorio. Incluso hay personas que tienen el infortunio de decir, pero no te dolió su pérdida, ¿verdad? A ver, espérate, tú no sabes lo que trae esa persona en el corazón. Recuerden que estos medios digitales nos ayudan a crear una conciencia, una masa crítica de conciencia, tanto para ti como doliente, como para aquellas personas que están acompañando en su duelo a familiares y amigos. Por favor, compártelo. El segundo punto que lleva a una persona a vivir el duelo en soledad, ya expuse la parte externa, es cuando a título personal pensemos que recibe el apoyo, que la gente está ahí para ella, que la quieren acompañar, que la quieren y que están prestos a escuchar. Pensemos en que existe esa red de apoyo, pero a través de la creencia personal, tú puedes llegar a pensar, si lloro, si me veo triste, si demuestro mi dolor, van a pensar que soy débil. Y a mí me enseñaron desde muy chiquito o desde muy chiquita que yo no debo de mostrarme débil ante los demás. Esa es una creencia personal. Y esa creencia puede llevarte a creer que necesitas, que sí, que tú necesitas y que no tienes por qué compartir tu sentir con las demás personas. Y entonces viene el aislamiento. Vuelves a ponerte esa máscara de todo está bien y por dentro te estás partiendo. En cualquiera de los dos casos, vivir el duelo en soledad es muy, muy difícil. Se suma al dolor de la pérdida principal y nadie merece eso. ¿Qué puedes hacer en un dado caso? Independientemente de las circunstancias, es decir, si es que tú no estás contando
con el apoyo de las personas queridas que te rodean, o si tú eres de las personas que cree que no tendrías por qué compartir tu sentir. Hay algunas formas en donde pudieras desahogar tus sentimientos. En primer lugar, hemos hablado acerca de las redes de apoyo, el familiar, el social, el espiritual y el profesional. Si por parte de lo social y lo familiar tú no estás recibiendo la contención, la comprensión que necesitas, te quedan todavía tres redes de apoyo, dos, perdón, que es la espiritual y la profesional. Vamos a hablar un poquito acerca de qué hacer en estos casos. Existen herramientas que puedes poner en práctica para poder desahogar tus sentimientos, porque también esto es importante. Una persona que vive su duelo en soledad le da vuelta la cabeza, empieza a ver cosas que no debería ver, empieza a buscar respuestas en donde no las va a encontrar y en lugar de alimentar paz a través de prácticas de autocuidado, lo que está haciendo es alimentar el dolor y si hay sentimientos de culpa, incluyendo la culpa. Entonces, primer punto, primera herramienta, digamos, o recurso, no digamos herramienta, recurso, la lectura. Busca en las plataformas de libros, no voy a hacer el comercial porque no sé si me van a vetar o no, pero tú sabes perfectamente que existe muchísima literatura que habla de pérdidas específicas, cuando muere mamá, cuando muere papá, cuando muere el esposo o la esposa, cuando muere un hijo, en qué etapa, cuando muere un hijo, si es aquel bebé que se esperaba y que no llegó a nacer, o un niño pequeño, un adolescente o un hijo adulto. Existe muchísima literatura enfocada precisamente a la pérdida que tú estés viviendo en este momento. Y también hay mucha literatura relacionada con el duelo en general. Ahorita de rápido yo te puedo decir que son mis autores favoritos, por supuesto, los libros de Elizabeth Kubler-Ross que he mencionado y de la que he hablado tanto, porque es la madre de la tanatología, pero también tenemos un libro muy hermoso que se llama El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Ese libro es un libro maravilloso en donde te da un recorrido sobre el duelo, pero utiliza un lenguaje casi poético, pero entendible, comprensible, amoroso. Entonces te recomiendo pues estos dos autores para que puedas buscarlos y adquirir la literatura que ellos presentan. Esos son recursos que puedes poner, que puedes buscar. El siguiente recurso es herramientas prácticas. Y esas herramientas las obtienes a través de un grupo de apoyo que esté dirigido por un profesional. Es decir, existen muchos grupos de apoyo que están dirigidos a personas con, digamos, con ciertas circunstancias muy específicas. Por ejemplo, existe el grupo de personas que están en duelo por la pérdida de mamá. Existe un grupo de apoyo para personas que perdieron un ser querido por cáncer. Así, así de específico. Existe un grupo de personas, un grupo de apoyo específico para personas que perdieron a un hijo. Y además en circunstancias desde que lo perdieron por un accidente o por una enfermedad y qué tipo de enfermedad fue la que dio lugar
a la pérdida de este hijo. Entonces, hay recursos y hay herramientas, sí las hay, pero sí te recomendaría que estos grupos estén liderados, por decirlo de alguna forma, es decir, monitoreados por un profesional, porque también hay grupos en donde las personas se reúnen para hablar de su situación, pero al no haber un profesional que les pueda brindar la contención que están necesitando, em, de repente puede llegar a pasar que en el caso de que una persona, dos o tres, se desborden, es decir, que pierdan el control de sí mismas, no hay una persona que pueda sostener en el momento y salir y decir, yo te contengo, ya sea con un diálogo, con una respiración, con algo que sea práctico que el profesional sabemos utilizar. Sin embargo, no quiero demeritar el buen uso de un grupo de este tipo. ¿Por qué? Porque aun cuando no hubiera un profesional a la cabeza, en un grupo te identificas con el dolor de otras personas y muchas veces eso puede ayudar a sentirte validada, comprendida, entendida, contenida, ¿sí? Entonces, hay grupos para todos. Si es un grupo que es moderado por un profesional, obviamente ese profesional te va a brindar, le va a brindar a los miembros de este grupo, pues herramientas prácticas para el trabajo de los pensamientos y las emociones. Son recursos que están ahí, pero no van a llegar a ti de forma mágica. Es importante que los busques, que haya este tantitito de voluntad de querer hacer. Porque también existe otra creencia. El tiempo lo cura todo. El tiempo pasará y probablemente yo me sienta mejor. Ese en el mejor de los casos. Otras personas, a través del diálogo interno que manejan, dicen, es que el dolor que tengo me va a acompañar por el resto de mi vida. Y es como una condena para consigo mismas. Tampoco merecen eso. El duelo debe cerrar y debes continuar, no como una obligación, sino como un derecho que tienes. Entonces, aquí es poner la voluntad un poquito, si te das cuenta, algo así, poquitito, porque ese poquitito de voluntad es el que te va a llevar a abrir la computadora o tu celular y buscar ese libro que te pueda ayudar, buscar ese grupo que te pueda ayudar, buscar a ese profesional que si bien es cierto, em, existimos muchísimos, pero con quien tú te sientas cómodo o cómoda y que de manera individual, personal, te ayude a llevar tu duelo, a que te brinde las herramientas que necesitas de acuerdo a tu necesidad absolutamente personal para que tengas un duelo más sano, más llevadero y además en un tiempo considerablemente sano. Ahora que vienen las fechas decembrinas, que ya tenemos este, las fiestas navideñas encima, la mayoría de las personas, sobre todo aquellas personas que van a pasar su primera Navidad sin su ser querido, tienen mucha incertidumbre sobre, sobre las fiestas. La incertidumbre proviene del no saber cómo me voy a sentir, que ya sabes que te vas a sentir triste, pero cómo vas a pasar esas fechas, porque todo el mundo está celebrando.
Todo el mundo va a andar en las compras, todo el mundo anda en el tema del regalo, todo el mundo anda con el tema de la decoración. Y por otro lado, también hay un ambiente nostálgico. Recordemos que es una combinación entre lo que es Navidad propiamente, lo que celebramos en Navidad, y un tanto más el tema de la mercadotecnia, ¿no? Entonces hay una combinación de todo que en tu cabeza y en tu corazón dices, la expresión que más escucho es, yo no quiero que llegue. No quieres que llegue, pero no podemos detener el calendario, no podemos detener el tiempo y esa fecha va a llegar. Es que yo no tengo el ánimo para celebrar. Ah, esa es otra cosa. Yo no quiero celebrar. A partir de la próxima semana, arrancamos diciembre con temas de cuidado de tu duelo, de tu corazón y de tus pensamientos y qué puedes hacer en estas fechas venideras. Así que no te pierdas, por favor, las transmisiones, no te pierdas el taller que voy a dar, no te pierdas los recursos que te voy a entregar. Yo no puedo hacer que tu dolor desaparezca, pero sí puedo entregarte mis mejores herramientas, mis mejores recomendaciones para disminuir un tanto la incertidumbre de esas fechas que llegarán y que no podemos detener, y que tenga un propósito distinto, un tanto distinto, con tu voluntad de hacer y con la semilla de amor que con amor te voy a entregar. Así es que por favor no te pierdas las transmisiones de todo el mes de diciembre. Pero para adelantar un poquitín, reitero las recomendaciones que te acabo de dar. Busca literatura y busca un cuaderno para escribir. La escritura, como me has escuchado decir, es uno de los recursos o herramientas más utilizadas y más efectivas para el manejo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y de nuestros pensamientos también. Y en este momento, la manera en como te recomiendo que lo hagas es que lleves un diario. Un diario de emociones es una escritura libre, no tiene ninguna estructura, no es como el ejercicio en uno de los talleres que te di sobre, por ejemplo, el perdón, la gratitud, etcétera. Eso lleva estructura. Un diario de emociones es eso, plasmar en un cuaderno lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que hiciste en el día. ¿Qué te causó más dolor? ¿Qué te causó más tristeza? Pero también que puedas descubrir cuáles fueron esos momentos en el día que te trajeron un poquito de calma o un poquito de paz, porque vas a ir conectando tanto con lo uno como con lo otro. Y ese diario de emociones te permite desahogarte, te permite decir lo que quieras decir absolutamente sin miedo a ser juzgada o juzgado, sin miedo a la crítica, sin miedo a que alguien te diga algo que no quieres escuchar. Y aquí entra algo súper importante. Si eres tú el que se señala a sí mismo o a sí misma, en ese diario de emociones te vas a dar cuenta que no hay ninguna razón por la cual tengas que señalarte. Incluso te vas a poder dar cuenta que hay cosas que puedes hacer para bien propio. Es maravilloso cuando tomas un ratito para abrir tu corazón a través de la pluma y un papel.
Y ahí puedes decir hasta groserías si quieres, no importa. Puedes expresarte como quieras, no importa la letra, no importa la ortografía, no importa nada. Lo que importa es que tú lo puedas expresar. Em, Creo que, como te dije hace un momento, las dos circunstancias, tanto la externa como la interna, o una combinación de ambas, que pueden llegar a provocar que una persona se aísle en el duelo, lo que va a provocar es mayor dolor y tú no te mereces eso. Si tú te das cuenta que tienes ideas que en lugar de ayudarte te provocan más dolor, te invito a que busques esa alternativa, ya sea grupal o individual, para trabajar con tu duelo y puedas salir de esa situación que provoca más dolor. No tienes por qué vivir tu duelo en soledad. Te espero en las transmisiones de diciembre. Vamos a cuidar el corazón en fechas decembrinas. Y por el día de hoy me despido y agradeciendo muchísimo que te hayas conectado. Cristina Guisa, tanatóloga, acompañando a personas que quieren tener paz en su corazón. Buenas noches.